que tiemblen sus cerros también. Szemelli, hogyha kell. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Pie de Página, ahora en la segunda temporada de esta producción que hacemos Capital 21 Pie de Página, como siempre, como de nuevo, con mis queridas amigas y compañeras Tere Rodríguez de la Vega, Gaby Arévalo, Diana Fuentes, Ingrid Urgelles. Estamos listas para iniciar esta nueva temporada de análisis de las coyunturas políticas y hoy vamos a hablar pues obviamente del tema de la semana, Trump y la paz de las armas. Entonces no voy a ocupar más tiempo en la introducción, ya nos conocen, estamos muy contentas de estar aquí de vuelta y vamos a irnos rapidito porque es un tema complejo. La primera parte la vamos a dedicar a tratar de entender qué significa esta decadencia del occidente y le voy a pasar directito la cronopia a Tere Rodríguez de la Vega para que nos abra el marco en el que vamos a estar conversando. Bueno, qué felicidad que estemos arrancando de nuevo, compañeras. Muchas gracias a toda la audiencia por la generosidad de su espera y ahora seguro de su compañía en este arranque de segunda temporada de La Mesa Roja en Capital 21. Pensar un poquito lo que ha estado pasando, que estos meses que no nos hemos visto nos han regalado unas postales terroríficas. Algunas porque dan terror en sí mismas y otras pues porque son como el del teatro del absurdo, cosas que no podríamos habernos imaginado ni en la versión más distópica de Orwell, ¿no? Así como algo que no podía, ni la ficción más distópica se imaginó. Por un lado, por supuesto, como lo vamos a hablar al ratito, esta falsa resolución momentánea de el genocidio en Gaza, y por otro lado, esta escena en América Latina en la que parece más o menos inminente una agresión del imperialismo estadounidense, al menos hacia Venezuela, ¿no? Es decir, esta configuración geopolítica absolutamente distópica y del terror. Lo que yo quería hacer es como proponerles que la pensemos más allá del análisis geopolítico que nos pone siempre en el día a día, es como una especie de análisis de coyuntura, pero con ambición planetaria, ¿no? Pero intentar como pensarlo un poco más en el largo tiempo de la historia. ¿Qué nos dice de la sociedad en la que estamos viviendo, de los proyectos civilizatorios que están en disputa, lo que hemos estado viendo, estas postales, qué lecciones de historia nos dan, ¿no? Y yo sí creo que no es exagerado decir que estas cosas que estamos viendo de un Donald Trump que, es decir, un delincuente condenado, le levanta la mano a un genocida también condenado por los mecanismos internacionales, y pasando por encima del orden pactado en la posguerra, solucionan un genocida y un delincuente, solucionan a manera de ultimátum y extorsión la pausa, por lo menos la pausa del genocidio en Gaza. Y de ahí en adelante una serie de escenas impresionantes, ¿no? Una Europa que más o menos había empezado atendiendo al clamor de los pueblos a romper el consenso que respaldaba al genocida, y un Trump que los puso en su lugar en la cumbre el otro día en Egipto, ¿no? A uno lo jalonea, a la otra la piropea en cadena internacional, a la Meloni, diciendo aquí el que manda soy yo, ¿no? Y mi respaldo al proyecto de Netanyahu. Esa imagen
que se complementa en los mismos días, pues con lo otro de lo que seguro hablaremos, con esta cosa que parece teatro del absurdo del Nobel a María Corina Machado, ¿no? Es decir, no es que no sepamos que el Nobel siempre ha tenido una función de propaganda occidentalista, de estigmatización de lo no occidental, de estigmatización sobre todo del mundo árabe, pero esto es como propaganda de mal gusto, ¿no? No solo es propaganda occidentalista, sino es una propaganda de mal gusto. Entonces, estas postales yo sí creo que dan para que empecemos a hablar de la decadencia del proyecto de la modernidad capitalista que triunfó y que puso a Occidente en el centro del mundo. Eso que en algún momento se expresaba con el término eurocentrismo, pero que se desplazó con la hegemonía hacia Estados Unidos como comando del mundo occidental. ¿Por qué? Porque vemos que hoy este occidentalocentrismo que organiza la geopolítica internacional nos está mostrando una cara que dista muchísimo de las proyecciones ideológicas más amables de la modernidad capitalista. Ya no digamos de la proyección ideológica de la Ilustración y el humanismo y el centramiento del asunto humano, lo que quieran, ¿no? Sino la democracia, el pacto democrático como la mejor forma de organización. Ya no digamos solo eso, sino además como que Occidente había presumido que tenía los mecanismos de cambio de rumbo interno para contener sus expresiones más nefastas, más decadentes. Occidente triunfó sobre el nazismo, ¿no? La forma en la que el propio proyecto de la modernidad occidental puso un alto ahí, y de pronto ahorita vemos a Occidente levantándole la mano a un Netanyahu, genocida, condenado por el propio aparato jurídico internacional del mundo occidental, ¿no? Entonces, creo que sí da para que empecemos a pensar qué tan vigente o qué tan en decadencia está el proyecto de la modernidad capitalista que estaba imperando con buenos bríos, al menos hasta hace algunas décadas. Bueno, pues ya que nos pusiste la vara así bajita, ¿no? Sí. Con esta pregunta de qué proyectos civilizatorios están en disputa, le vamos a pasar a Diana, pues un poquito para abordar el primer plano, ¿no? Del que estamos hablando, un genocidio que ahorita nos dicen ya todo resuelto, hay una cumbre por la paz y va Trump ahí al Parlamento de Israel, hasta trompetas, ¿Cómo entendemos eso? O sea, ¿cómo ubicamos esto que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en Gaza y en Palestina dentro de este marco? Bueno, pues qué tema para volver y decirles que me da gusto estar por acá de nuevo. Yo voy a seguir un poco la idea que plantea como parámetro de análisis Tere, solo que tratando de contextualizarla respecto de lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina, ¿no? Decías, Dani, que efectivamente la presencia de Trump en el Parlamento fue aplaudida porque se supone que lo que se estaba celebrando es la paz, ¿no? El haber arribado a la paz hace tan solo unos días. Y lo que él dijo explícitamente ahí fue que se trata de un histórico amanecer de un nuevo Medio Oriente que pues tendría como primeros elementos el cese al fuego, ¿no? El regreso de los rehenes. Como es evidente, esto es totalmente cuestionable. No hay que disminuir el hecho de que el que pare la masacre, que pare el genocidio, por lo menos unos días, sí hace una diferencia en la vida de millones de personas, ¿no? Y que las imágenes que estamos viendo del regreso de los rehenes secuestrados por Israel, pues nos deja también imágenes tremendas sobre las condiciones de las detenciones y en las que los tenían presos, tanto en términos físicos como psicológicos. Algunos presos durante muchos años y no de octubre del 23 para acá. Los 20 puntos que propuso Donald Trump y que fueron en acuerdo con Netanyahu y con algunos países árabes y que se presentaron en la Casa Blanca, sin lugar a dudas representan una forma de colonialismo, como seguramente iremos pensando, ¿no? Y me parece que lo relevante de esto es que dejan fuera, en realidad, toda posibilidad de gestión política y de soberanía del pueblo palestino.
Dice Gilberto Conde que en realidad cuando hablan de esa junta que desde el exterior gobernaría Palestina, pues se trata de una junta colonial y que hay que mirarlo y verlo con todo lo que eso implica, que va por detrás de los conocidísimos acuerdos de Oslo, que ya de por sí eran bastante limitados. Y bueno, ¿qué cosas contiene? El alto al fuego, el retorno de rehenes, el intercambio de prisioneros, la desmilitarización de la franja y un aspecto muy importante, el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, lo que esto signifique, ¿no? Creo que es importante recordar que desde febrero de este año, pues 2025, en una conferencia conjunta con Netanyahu, Trump dijo explícitamente que se apoderaría de la Franja de Gaza y que nivelaría, reconstruiría y crearían millones de empleos. En ese mismo febrero todos presenciamos el espantoso video creado con inteligencia artificial y publicado en las redes sociodigitales que mostraba sobre todo un proyecto inmobiliario y turístico en una terrible distopía, ¿no? Podríamos pensar, de millonarios y poderosos simbólicamente representados por el propio Trump, por Netanyahu y por Elon Musk, en algo que parece en realidad una suerte de Las Vegas en el Oriente llamado Próximo por el pensamiento eurocéntrico o el Medio Oriente. Y ahí yo redoblaría algo de lo dicho por Tere y de su marco de análisis. Esa especie de crisis del proyecto civilizatorio de la Europa occidental liberal ciertamente está en crisis y es evidente, pero creo que este ejemplo también nos muestra entonces la variante de un proyecto civilizatorio más bien a la americana, ¿no? La americanización del proyecto civilizatorio que implica volver todo un poco Las Vegas para los millonarios, con trabajadores que por supuesto no se ven, pero que ahí deberán estar. Me parece muy importante en esto nada más poner algo y lo seguiré en la otra ronda, que todo esto ha contemplado la iniciativa de un fondo que se llama así, Fondo para la Reconstrucción, Aceleración Económica y Transformación de Gaza, que por su acrónimo en inglés se llama GREAT. Ay, no pues. Y bueno, está asociado con la Fundación Humanitaria de Gaza, que también fue creada por algunos de los que hicieron este fondo, también hicieron esta fundación, y esa fundación se supone que iba a llevar ayuda humanitaria a Gaza, y en realidad hoy es denunciada como la culpable de un montón de masacres masivas, cuando la gente iba a buscar comida, iba a buscar ayuda, en ese momento las acribillaban. Son los mismos, son parte de los mismos que redactaron ese proyecto y que en el fondo sí contempla una reconstrucción, infraestructura y también acciones que implican pues una asociación público-privada. Ejemplos para ello, ¿no? Hablan en el documento en el que esto se presenta, y ahorita en mi siguiente intervención pondremos unas imágenes al respecto, una zona de fabricación inteligente llamada Elon Musk, ¿no? Centros regulados de datos regulados por Estados Unidos, ¿no? Y toda la distopía de una ciudad inteligente, futurista, que, bueno, ya iremos pensando en la otra ronda. Bueno, pues nos dice Diana que estos 20 puntos de la propuesta de Trump son una forma de colonialidad, una nueva forma, y que también estamos viendo el modelo americano de ese modelo civilizatorio, ¿no? La variante americana, decía. La la modernidad McDonaldización del modelo civilizatorio. Gaby, ¿cómo seguimos y cómo vamos enmarcando esta variante americana en América? El tema yo creo que es que lo mismo que sucede en Palestina y en Medio Oriente es, digamos, la misma matriz colonial que opera también para América Latina, y lo que está sucediendo y el enorme peligro que significa para nuestros países la amenaza de Estados Unidos a Venezuela. Hay desde el siglo pasado, ¿no?, un análisis teórico derivado del marxismo y de la teoría crítica que ha intentado pensar y problematizar por qué hay esta simetría económica que después se transforma en asimetría de poder entre los países del norte y del sur, ¿no? Y entonces tenemos, por supuesto, todo lo que se generó en América Latina en los 70s con la teoría de la dependencia, ¿no? Y la idea del desarrollo y el subdesarrollo, no como querían venderlo los teóricos del capitalismo
capitalismo diciendo, bueno, el subdesarrollo es una etapa previa y llegarán a la cuestión del desarrollo, sino cómo los países de América Latina se insertan en el sistema capitalista de manera subordinada desde el inicio debido a la explotación y a la extracción de bienes. Pero después, obviamente, todo este pensamiento fue avanzando, sofisticándose, muchas veces entrando en debate, ¿no? Sobre todo esto, pero hay digamos, una idea elaborada por Aníbal Quijano que yo creo que es muy vigente para entender lo que sucede en Medio Oriente y en América Latina, que es la idea de la colonialidad del poder. Y lo que él nos dice es que el colonialismo europeo que se dio en América Latina o en América en general, en realidad es una matriz que sigue funcionando dentro del capitalismo y de los estados-nación modernos derivados del capitalismo, y que tiene su mejor elemento de control social y de poder en la idea de raza. Entonces, en ese sentido, aunque sea, digamos, un patrón eurocéntrico, funciona lo mismo con Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es lo que dice? Que esta, digamos, la contracara de esta modernidad, ¿no? Ilustrada y demás, es el colonialismo, que divide a la gente entre razas superiores y razas inferiores. Y sobre eso crea todo un sistema, ¿no? Obviamente como eje principal la cuestión de la división del trabajo, etcétera, pero que normaliza las relaciones también sociales, por las cuales, por ejemplo, nadie cuestiona por qué un genocida no es castigado y en cambio todas las limitantes y todas las condicionantes se le ponen al pueblo que sufrió el genocidio, porque está detrás esta idea de el pueblo árabe como raza inferior a los blancos, los europeos, etc. Y es lo mismo que sucede cuando pensamos por qué nadie cuestiona la ilegalidad, ilegitimidad, el escándalo que supone que Donald Trump defina, porque él quiere que haya una embarcación saliendo de Venezuela que tiene narcotraficantes sin ninguna prueba de por medio, sin ningún elemento, y que puede él bombardearlos, explotarlos, o como sea, ¿no? Con drones, como sea, con toda la tecnología. Y entonces hay una matriz, ¿no? Que nos coloca a nosotros en situación, digamos, de inferioridad por una cuestión que además es un constructo social, porque sabemos que las razas no existen, pero sí operan en la organización social, ¿no? Entonces, creo que esta idea nos es muy útil para entender por qué desde esos países no se cuestiona, ¿no? Y no se dice, oye, ¿por qué a Netanyahu no se le aplican sanciones, la reconstrucción y demás? Y en cambio a Palestina no se le permite tener una representación del gobierno, se le limita, ¿no? De que pueda organizarse, etcétera. Y otra cuestión que yo creo que aquí es muy importante sobre esto es cómo este sistema pretendía organizar, digamos, como naciones imperialistas en Europa, pero ahora lo que estamos viendo es una sola nación, ¿no? Que le dicta al resto, incluso aunque estén en mejor posición que aquellos que nos tocó estar en la cuestión subordinada, pero es la que dice, yo soy, ¿no? Un nuevo Estado imperialista que dice, yo soy el que le dice al resto de naciones cómo es que tiene que ser el nuevo juego. Ingrid, aterrizando en esto que decía Gaby, ahorita el momento más coyuntural, pues es, o el momento, o la fotografía del momento de estos días, pues obviamente es este despliegue militar en el Caribe, este reacomodo, estos 5 lanchas que ya van derrumbadas con drones y básicamente asesinadas, ¿no? A las personas que iban sin ningún
tipo de pruebas, sin ningún tipo de nada, ningún tipo de explicación coherente, ya no digamos políticamente correcta, simplemente porque pueden, porque quieren y porque tienen la idea de controlar el continente. ¿Cómo enmarcamos la situación de Estados Unidos y con relación al Caribe y concretamente a Venezuela en este momento? Encantada de estar en esta segunda temporada y horrorizada por la situación del mundo actual al mismo tiempo. No sé si eso se puede, pero estamos así. Mientras hablamos, están ocurriendo cosas. Y como bien dice Diana al principio, hacer un análisis de las cosas que están ocurriendo justo en el momento es bien difícil. Más bien lo que hay que hacer es ir como atando cabos, si tú quieres, de distintos elementos que nos permiten más o menos saber hacia dónde va la cosa cuando se trata de cosas tan contingentes. Esta semana, por ejemplo, la administración de Donald Trump autorizó a la CIA públicamente, primera vez que vemos una operación de la CIA anunciada públicamente, es una cosa inédita, para que lleve a cabo operaciones encubiertas en Venezuela. Así lo dijeron. No pueden ser muy encubiertas si las encubiertas anuncian nada, públicamente, autorizadas ¿verdad? públicamente. Hay 3 bombarderos estadounidenses que estuvieron el día miércoles en la zona aérea controlada por Venezuela. Tenemos, por ejemplo, una declaración de Donald Trump también del día miércoles, donde él dice que las operaciones para los cárteles, las operaciones en Venezuela, básicamente, van a ser por tierra porque el mar ya está controlado. O sea, anuncia hasta la forma en cómo se va a efectuar esta toma de Venezuela. Y por lo tanto es primera vez que tenemos una cosa tan publicitada respecto de la injerencia armada en un país. Hubo un senador republicano también que dijo, literal, si Maduro es inteligente se verá vivir a Rusia, China o algún lugar así porque sus días están contados. Senador republicano Rick Scott en la televisión pública. En Venezuela, al mismo tiempo, estamos viendo también una preparación para un posible ataque estadounidense. Están viendo cómo proteger 27 objetivos estratégicos, se está armando a la población, tienen milicia, o sea, estamos como tambores de guerra un poquito, ¿no? Tambores de invasión más que de guerra. ¿Cómo esto se puede analizar? Y eso está un poco difícil. Yo tomé algunos textos, unos de Eduardo García y otros de Lautaro Rivara, que han estado escribiendo sobre esto en este momento en Diario Red, y ambos coinciden en que lo que estamos viendo es el repliegue hemisférico americano ya decretado. Si antes teníamos dudas de si Estados Unidos iba a tomar una opción o la otra, es decir, o iba a tratar de luchar por su hegemonía contra China, contra Rusia, iba a seguir con sus operaciones en el extranjero, podemos decir que lo que estamos viendo nos da a entender que hay un repliegue aceptado, es decir, volver al patio trasero. Estados Unidos está recogiendo sus operaciones en el extranjero, está tratando de cerrar Ucrania, está tratando de pacificar, entre comillas, Gaza, está tratando como de cerrar para replegarse aquí en este continente. Y por eso el despliegue que estamos observando son evidentemente formas tradicionales de dominación sobre América Latina, desde la invasión de Panamá en 1989, siempre la injerencia a través de la diplomacia, de vía embajada, las presiones económicas. Y hoy el escenario tenemos esta militarización del Caribe que estamos viendo no recién, ya llevamos bastantes semanas así, y estas amenazas contra la soberanía. Lautaro Rivara, que ahora está en Venezuela porque se fue allá, nos hace un texto muy bueno donde él aventura unas hipótesis respecto de si va a haber una intervención en Venezuela. Y él dice que, mira, las intervenciones coloniales e imperiales sí son complejas, porque son indirectas, son veladas, son opacas. Ahora estamos viendo una cosa un poco más publicitaria. Entonces hay que ir juntando, ¿no?, para llegar a ciertas hipótesis. Y él dice, y además no hay que olvidarnos de la dimensión psicológica de la guerra, que es otra técnica muy estadounidense del miedo, ¿no? Estas lanchas que no sabemos son reales, no reales, son inteligencia artificial o no, toda esta desinformación, esta guerra cognitiva warfare se la ha llamado según los manuales de la misma OTAN. Y él dice como un primer elemento el repliegue, ¿no? Es decir, Estados Unidos tenía 2 opciones, que era este sueño inviable neoconservador del nuevo siglo americano y tomarse el mundo. Pues no, entonces repleguémonos según la doctrina Monroe de toda la vida. Y por lo tanto, esto también lo vemos en la investidura de Marco Rubio al inicio, donde ahí hay una lógica como de replegarse hacia América Latina. Y estos dichos como de Laura Richardson, de los recursos naturales, del petróleo, que ya veníamos viendo desde antes. Todos los movimientos en el Caribe que hemos estado observando, que no tienen precedentes, digamos, este despliegue de armamento en el Caribe,
que está hace ya un tiempo, que también podemos decir, mira, hay ejercicios militares ocurriendo al mismo tiempo, y este falso móvil del narcotráfico, inventar una narrativa del narco que no solo es respecto de Venezuela, sino que también que México, que Colombia, que esto, esa narrativa en general, por supuesto que es parte de este revival de la guerra contra las drogas que en algún minuto sirvió para poder entrar en distintos países y ahora está siendo reutilizado para poder entrar en Venezuela. Lo dejo ahí y lo retomo a la próxima. Bueno, pues sí, estamos viendo este patrón en este reacomodo del mundo. Muchos lo han definido como un cambio de época, quizá un replanteo de este modelo civilizatorio del que se ha estado hablando, y con un patrón que es efectivamente la visibilidad, el anunciar que se va a hacer. Se hizo en Gaza, y van diciendo, se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, y a veces son cosas tan horrorosas que no creemos que van a ocurrir, y sí, o sea, y van y las hacen, y ahora es esto, ¿no? Estas operaciones encubiertas que se anuncian y que antes estábamos acostumbrados a que las descubríamos 30 años después, cuando desclasificaban que habían hecho algo secreto, y aquí no es, les voy a decir, voy a hacer esto, y ahí voy. Entonces, vamos a regresar ahorita, después del corte, a hablar de, pues no sé, posibles salidas o de reacomodos o de si hay algún tipo de esperanza. Vamos a un corte y regresamos. Estamos ya de vuelta aquí en la Mesa Roja. Hoy estamos platicando en ese primer capítulo de la nueva temporada de la Mesa Roja, estamos platicando de Donald Trump y de la paz de las armas de Donald Trump. Y yo contaba y les he estado contando desde el viernes que pocas veces he encontrado tan poco contenido en la palabra paz como ahora que se dio el Premio Nobel de la Paz y la Cumbre de la Paz, que parece que se nos pierde el sentido de lo que es, ¿no? A ver, entonces vamos a seguir destejiendo estos análisis. Tere, te lo voy a mandar esa cronopia para que veamos por dónde seguimos hablando de este tema. Es que ahora es onomatopéyico el término paz. Es paz, 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 paz. Voy a intentar seguir con un hilo, jalando además algo que decía Gaby respecto al colonialismo. Pero le tienes que volver. No, quiero robar mi tiempo. Acuérdate que aquí en este mundo cada quien hace lo que quiere. Exacto. Más da. La dictadura del Ya no hay tiempo. instituciones, nada. Un poco pensando, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el supremacismo? ¿Cómo el proyecto de la modernidad capitalista ha lidiado con el supremacismo, que siempre ha tenido en momentos claves un papel muy importante en el esquema de acumulación del capital? Voy a poner tres cosas emblemáticas en la historia al respecto, ¿no? El proceso de esclavitud y el papel de la mano de obra esclava en procesos de aceleración de la generación de grandes burguesías, sobre todo en Estados Unidos, pero no solo. El primer colonialismo, ¿no? Implicado en la acumulación originaria. Y el nazismo, ¿no? También como un sistema de reorganización del capital en la primera posguerra y como resultado de la interpelación que les venía del mundo soviético, ¿no? Entonces, siempre ha habido momentos en los que el propio sistema capitalista ha necesitado el recurso ideológico del supremacismo, que estaba bastante incluso explícito y puesto sin pudor en algunos emblemáticos representantes del pensamiento ilustrado. Yo me acuerdo mucho de Montesquieu diciendo, es imposible pensar que un cuerpo con la nariz tan achatada como lo tienen los africanos tenga alma, ¿no? Pero el propio discurso de la modernidad capitalista fue puliéndose, ¿no? Y las resoluciones históricas que tuvieron estos tres episodios emblemáticos que estoy poniendo, no solo el pensamiento occidental fue como
purificándose de estos contenidos políticamente incorrectos, hasta alcanzar unos discursos absolutamente inclusivistas, ¿no? De la diversidad étnica, etcétera, pero también la resolución histórica del esclavismo, ¿no? La resolución histórica por la vía de burguesías blancas de la primera andanada colonial, o la resolución histórica muy violenta contra el nazismo del propio Occidente, decía, ¿no? Es decir, el capitalismo siempre había tenido mecanismos de necesitar de cierto supremacismo, de la funcionalización de cierto supremacismo, pero después podía corregir en el camino. Ahorita tenemos una hegemonía occidental que ya aprendió a vivir enarbolando el supremacismo. Es decir, todos los jefes de Estado, al ir accediendo a la declaratoria de genocidio, están aceptando que el proyecto colonialista de Israel no solo es de ocupación de territorio, sino que es un proyecto supremacista, ¿no? Y de pronto aceptan el plan Trump. Es decir, es aceptar el triunfo del supremacismo como proyecto de negocios, ya sin tapujo alguno. Y eso a mediano plazo creo que genera escenarios bien complicados. Diana, nos dice Tere que el discurso supremacista de este modelo capitalista occidental se había ido puliendo, ¿no? Pero pues se despulió. Y ahora tenemos este supremacismo como modelo de negocios. ¿Qué podemos entender de eso? ¿Cómo podemos seguirle? Yo voy a jugar también un poco con su idea de que se va puliendo, pero justo ese fondo al que convocaba, que se llama GREAT, ahorita les pondrán unas imágenes ahí que están sacadas directamente del documento que circularon y donde se ponen los elementos de qué significaría este fondo, cuáles serían sus objetivos, quiénes estarían contemplados. No es un documento muy largo y tiene estas imágenes de estas ciudades futuristas que pues recuerdan una ciudad como Abu Dhabi, que es la capital del Emirato del mismo nombre en los Emiratos Árabes Unidos, o Dubái. Pero esta es una ciudad ficcional, ¿no? Es como se imaginan que tendría que ser precisamente la costa palestina y también cómo imaginan que tendría que ser esta ciudad súper tecnificada, súper, nadie vio. Pues sí, como el modelo de el futuro modernizador que contiene. Y ahí jugaría un poco con esto de que se fue puliendo, porque efectivamente se fue puliendo, pero también es que se fue resistiendo y fuimos ganando batallas. Claro. Entonces, aquí es interesante porque buena parte del imaginario que alimenta hoy a las ultraderechas, incluyendo a Donald Trump, es un imaginario, y esto es muy importante, creo, visibilizarlo, porque incluso cuando pensamos que tiene todas las riendas en las manos, no es así. Incluso se le fue de las manos Netanyahu en marzo, es decir, cuando le dijo, te vas a sentar y vas a hacer esto, Netanyahu dijo, no. Entonces, quiere decir que no es que es el señor mandamás que tiene todo el control sobre el planeta Tierra, eso lo sabemos bastante bien. Ni en su casa, digamos. Ni en su casa, pues. Aunque sí lo sentó a disculparse a Netanyahu de pero en su casa está teniendo que utilizar la coerción directa precisamente porque no tiene consenso. Es decir, ahí hay un elemento de fractura que es muy importante. Sí, claro. El miedo y el miedo a la guerra se tiene que poner solo porque no tienes consenso. Entonces, creo que esto es muy importante porque estas ciudades ficcionales están en el imaginario de estos ultra ricos que creen, como Elon Musk y como su apéndice Salinas Pliego, ¿no? O Milei, que en realidad la tecnología, las ciudades futuristas, donde va a haber estas cosas, será lo que le depara a la humanidad y será lo que permitirá que esas imágenes, en una de estas imágenes hay unos árabes muy elegantes de espaldas, que en realidad son árabes, pero son árabes americanizados. Claro. Es decir, en esos espacios urbanos altamente tecnificados, donde se entiende que es y que son centros de manejo de altos capitales, ¿no? Entonces, creo que esa es una ficción que debemos tener en cuenta, que a ella también los pueblos resisten. Es decir, podremos aterrorizarnos bajo la idea de que pudieran hacer algo así en Palestina. Pero el hecho es que los palestinos siguen ahí. Tienen más de 70 años acabándolos y los palestinos siguen ahí. Es decir, los pueblos resisten. Y aunque esto sea la ficción de estos millonarios, no deja de ser un imaginario. Y creo que eso es lo que no hay que perder de vista. Es decir, lo pulen,
pero los pueblos resisten. Entonces creo que ahí es donde está la jugada que nos puede tratar de ayudar a pensar que a pesar de que sí hay una lógica bélica que está avanzando, no lo está haciendo por las claves del imperialismo del siglo XX. El imperialismo del siglo XX no necesitaba campañas previas. El imperialismo del siglo XX lo que hizo fue declarar guerras y hacerlas. ¿Sí? Y en cambio acá vemos demasiados anuncios, demasiados pasos previos que están generando sí espacios de consensos entre ellos. Porque la pregunta es, ¿realmente Palestina tiene recursos naturales suficientes como para que sea un territorio por el que se disputa el mundo? No. Las cantidades de negocio que pueden hacer ahí en realidad son bajas. No es muy alto ni lo de las tierras raras, ni todo esto, aunque exista. Pero entonces, ¿qué sí están orquestando? Bueno, lo diré en la última, citando a Alberto Toscano. Mira cómo lo veo. ¿Qué están orquestando? ¿Qué están orquestando? Gaby, nos tienes... Ay, no tienes que contestar qué están orquestando, no. No, tienes que decir. sí va. Dice, Yo solo voy a citar a alguien más. dice, el miedo a la guerra, dice Diana, está o se instala porque no hay consenso y porque hay resistencias. Yo ahorita que escuchaba lo de que siguen resistiendo, me acordaba de algo que decía Yasnaya Aguilar, que esta, digamos, colonialidad del poder que funciona en el orden mundial, ¿no? El sistema capitalista como sistema mundo que nos decía Wallerstein, pero también funciona al interior de los Estados-nación, ¿no? Esta matriz, ¿no? de diferenciación. Y ella decía, bueno, lo que queremos, por ejemplo, los pueblos originarios es no vivir resistiendo, ¿no? Sino poder recrear, vivir y demás en unas condiciones que no sean de resistencia. Y yo creo que ahí está parte del asunto. Una de las cuestiones que comentaba Aníbal Quijano en sus análisis después sobre la organización neoliberal, que creo que es la que encontramos que empieza a cambiar, ¿no? Ese bloque, ¿no? de países poderosos que podía operar, digamos, su sistema económico a través de diferentes organizaciones, algunas que tenían que ver con cuestiones de guerra como la OTAN, otras que tenían que ver con el Fondo Monetario Internacional, Económico y demás. Eso creo que se está recomponiendo porque incluso esas mismas organizaciones, otras que servían para lavarle la cara como la ONU, de repente empiezan a ya no funcionar y desestructurarse. Pero, bueno, lo que decía es que mientras ese orden funciona, los demás estados son sometidos a la reducción creciente de su autonomía. Y en esa erosión hay una, decía él, desdemocratización de la representación política de la sociedad en el Estado, y eso sí que funciona. O sea, lo que vemos, por ejemplo, ahora con todas estas movilizaciones, ¿no? Es que conforme fue avanzando ese orden, la gente que tendría que salir a la calle y el Estado atender la demanda social mayoritaria, pues eso ya no funciona, ¿no? Y entonces la gente puede tratar de, en el papel, por ejemplo, decir, bueno, digamos que sí es genocidio, pero en los hechos eso no que se lleve con un relato de, bueno, bloqueemos al genocida, impongámosle sanciones y demás, porque no hay una representación política de la sociedad real, sino esta cuestión de estados que imponen cuáles son las reglas y las imponen mediante esta jerarquización. Yo sí creo que sí hay, digamos, también cuestiones esperanzadoras en esta organización social, en estos movimientos que están saliendo a raíz de lo de Palestina, que tendrían que convocarnos también en América Latina alrededor de Venezuela, y ahí en la izquierda hay un debate de no, pero es que Maduro y no sé qué, que no tendría que funcionar y que tiene que ver con el internacionalismo, y que dejo también para el último bloque, porque se me acabó el tiempo. Bueno, ahorita que todos nos van a dejar, sí, todas nos van a no sean dejar así. algo para el último bloque, por lo ¿Por qué visto, hacen eso? lo más importante, la cereza del pastel. Ingrid, yo te quiero preguntar, bueno, a raíz de, a salvo que tú quieras agregar algo que te haya quedado en la primera parte sin decir, pues las grandes preguntas de cómo juegan los otros actores que no son Estados Unidos, ¿no? Es China, Rusia,
todos los que a ti, de los que a ti te gusta leer y estudiar, todos esos otros extraños entes, ¿tienen algo que decir acá y un rol que estén jugando? Hoy día tengo puro pesimismo que darles, incluso con eso. Hoy día, no en todas las sesiones anteriores de la mesa. Bueno, siempre, pero hoy estoy especialmente pesimista. Estoy con depresión intercambio hegemónico mundial, pero básicamente me agarro de lo que dice Gaby, el internacionalismo. Y ahí hay una esperanza que se plantea muchas veces con otro bloque, digamos, que está batallando por esa disputa de ocupar el lugar central en el comercio, en distintos ámbitos, que se le llama BRICS, pero que en realidad son países que han ido emergentes, pongámosle, que eran tercer mundo hasta hace media hora, o sea, que pertenecen, de acuerdo a la colonialidad del poder, al otro lugar. Si esa colisión de grupos llamada BRICS sería una especie de internacionalismo que nos permitiría batallar contra esta supremacía estadounidense blanca, digamos, y pues no. La respuesta es no. Y básicamente me voy a agarrar de Bifo Berardi, que es otro gran pesimista igual que yo. No estoy de acuerdo con muchas cosas las que él dice, pero en el pesimismo sí. Y Bifo, que siempre ve que todo está muy mal y que se acabó la civilización y que ya cerremos la puerta por fuera, tiene un análisis de los BRICS que a mí me parece razonable. Y traje aquí el último libro, recién salido, que se llama Pensar después de Gaza. Él dice que pensar después de Gaza ya no hay nada que pensar, se acabó todo, chao. Pero la parte de los BRICS a mí me gusta porque él dice que ese frente anticolonialista de los años, digamos, 60, este movimiento de los no alineados, que podría parecer una especie de internacionalismo como antiimperial, no es previsible en ningún futuro cercano, por distintas razones. También por la dificultad que existe hoy de organización, porque el trabajo está deslocalizado, bueno, da un montón de elementos. Pero respecto de los BRICS, dice que a él le parece que es un amasijo heterogéneo de pueblos y estados que sufrieron la opresión colonial, sí, claro, y que ahora están inmersos en un enfrentamiento mortal contra este bloque blanco, ¿no? O sea, sí hay un enfrentamiento. Un bloque blanco que además se encuentra en declive, que se encuentra en franca, digamos, decadencia por una cosa de... Hay varias razones, entre ellas por las tasas de fertilidad. O sea, hay varias razones de por qué la supremacía blanca va como en declive. Y si bien está enfrentado, está decidido ese supremacismo blanco a no soltar el botín que ha acumulado durante 5 siglos, ¿no? De explotación de recursos ajenos, por supuesto. Lamentablemente no hay la unidad entre los oprimidos. No hay la unidad... Porque mientras el mundo blanco hoy se une en nombre del genocidio, ¿no?, sionista, este otro grupo es un conjunto muy heterogéneo, ideológicamente hablando. Son demasiadas, digamos, ideologías diferentes, con estilos en general, ¿no?, muy distintos. Y estos países combinan una economía ultraliberal con represión autoritaria, estos BRICS, ¿no?, que son un organismo que intenta coordinar un conglomerado, pero que no han podido conformar un bloque homogéneo en términos de lo ideológico. O sea, no se puede, sino que es una coordinación básicamente antioccidental, económica, solo en el aspecto económico. Es decir, hagamos transacciones entre nosotros. Y por lo tanto, es muy difícil que ese sea el grupo contrahegemónico que nos permita combatir el supremacismo blanco más allá de simplemente disputar su hegemonía y que el mundo unipolar se convierta en un mundo multipolar y que básicamente se estén dividiendo el mercado internacional. Bueno, después de estos niveles de depresión y de tristeza y de pesimismo, les voy a pasar ya la última cronopia para que nos den las soluciones. Tere. No te vengo manejando ese producto en estos momentos, pero escuchando a Gaby y a Ingrid, se me ocurre como identificar 3 fenómenos bien distintos y que creo que es bien importante identificar. Uno tiene que ver con la dinámica del multipolarismo. Y creo que toda la dinámica BRICS tiene que ver con eso. Y ahí lo que manda es el balance y el cálculo de los actores de la multipolaridad. Siempre son a nivel gobiernos, son estados, y ahí lo que manda como lógica es la geopolítica de los dineros, ¿no? De los negocios, ¿no? Del otro lado está el multilateralismo, que tiene que ver con todos esos espacios del mundo y bloque occidental
que en algún momento, pienso sobre todo en Europa, que en algún momento se concibieron capaces de disputarle la hegemonía de Occidente a Estados Unidos. Y ahí creo que la geopolítica de los dineros se combina con la geopolítica de las armas, ¿no? Y ahí la lógica de la OTAN y de los juegos y rejuegos al interior de la OTAN, dependiendo del momento del que se trate, es la que comanda. Y hay otra multilateralidad que no es la de los jefes de Estado ni la de las burguesías nacionales, que ahí sí es el internacionalismo y que necesariamente es de los pueblos. Y que hacía mucho que no es tan protagónico. Y creo que, como para no dejar una mirada tan pesimista, creo que sí tenemos que aprender a ponderar qué tanto de este impas en el que estamos respecto al asunto más urgente que tenemos como humanidad, que sigue siendo Gaza, qué tanto el ritmo, en qué momentos lo puso el internacionalismo de los pueblos, porque antes de la resolución trumpiana estábamos en un momento en el que los pueblos generaron una presión inédita a sus gobiernos, les movieron la lógica, estuvieron a punto de romper el consenso otanista y después el golpe de mesa de Trump lo paró, pero la flotilla, los momentos de la flotilla y todo lo que representó en este internacionalismo que viene de abajo, irrumpió en la historia, y hace mucho que el factor pueblo no irrumpía en la historia, porque los protagonistas eran los actores de la multipolaridad, digamos, BRICS contra Occidente, o bien los actores de la multilateralidad y sus rejuegos coloniales permanentes, ¿no? Así que hay esperanza, digo yo. A ver, Diana, la esperanza y el secreto que nos ibas a contar al último. Es una cita citable. Hace unos días escuché a Alberto Toscano, este filósofo que escribió El fascismo tardío en un congreso organizado por la revista Común sobre nuevas derechas y utopías. Está ahí, por ahí lo podrán encontrar. Y él decía sobre esto, en realidad el negocio posible hacer en Gaza no es tan gigante como para que movilice tanta cosa. Pero sí que moviliza, que es lo que sí está haciendo. Está haciendo que estos distintos actores se sienten a la mesa e imaginen estas cosas. Si las van a concretar, quién sabe. Es decir, si pueden hacer de Palestina ese sueño ficcional, quién sabe. Pero en el decurso, lo que se llevan es muchísimo. Y están creando un consenso, y aquí el cuidado que tenemos que tener es no comprarnos nosotros el discurso que están creando sobre sus posibilidades efectivas de poder. Porque es ahí donde entra, creo que lo que dice Tere, que me parece que es importantísimo. Es decir, pareciera que esto es un plan maestro desde el origen, cuando no es así. Incluso la posibilidad de generar acumulación en el territorio palestino no fue algo que tuvieran como un pivote para la acción. Se les fue ocurriendo en el camino y dijeron, aquí hay una oportunidad de negocio, además de otras cosas. Pero el otro elemento es la reacción efectiva, digamos, de grandes sectores de la sociedad que han ido adquiriendo conciencia al respecto. Y ver unos cuantos barcos es cuasi conmovedor, unos cuantos barcos con unos puñados de personas en realidad, ¿no? Generando lo más importante, es decir, la posibilidad de que en el mundo les miráramos. Si franqueaban o no, si llegaba la ayuda humanitaria, si permitieron que hubiera pesca unas cuantas horas, eso es otro boleto. Pero lo que fracturan es precisamente el cerco de comunicación que estaban generando. Entonces yo creo que ahí es donde está efectivamente la esperanza, es decir, sigue estando depositada en el hecho de que seamos capaces de aproximarnos a estos fenómenos con un relato que no sea el de los poderosos, es decir, que no les compremos que tienen toda la sartén por el mango, porque no es cierto, porque no, Estados Unidos está tan endeudado, tan altamente endeudado, que lanzar ciertas empresas tendría mucho costo. Así que creo que eso hay que poner como esperanza sus propios límites. Sí, creo que muchos esperamos la implosión de Estados Unidos. No, exacto, es eso. Bueno, pero no nos va a invadir a todos. Sí, bueno, a ver, Gaby, el otro secreto que tú tenías ahí guardado en tus múltiples notas que estoy viendo. Ninguno, lamento decirles, pero sí por lo menos uno apunta.
¿no? Por si las dudas, a lo mejor ahí después sale algo. No, yo creo efectivamente, y estoy en sintonía con lo que has dicho, que es, digamos, esa idea internacionalista, más desde la solidaridad internacional. A lo mejor estamos mucho más lejos de ese internacionalismo que buscaba superar al Estado-Nación, de ese todavía estamos lejos, pero sí a esa solidaridad internacionalista que se vio ahora claramente con Gaza y con la flotilla, ¿no? Global. Sí creo dentro de esto que hay, digamos, una parte que tiene que o superarse o reorganizarse, que es que parte de esa solidaridad expresada es efímera, ¿no? Hay gente que sale a las calles, pero que no tiene otra forma de organización después para dar seguimiento a las demandas, que era lo que daban antes las organizaciones obreras y los sindicatos, ¿no? Y los partidos comunistas daban esa posibilidad de salir a la calle, de manifestar y después regresar, replegarse, organizarse, armar un plan de acción. Entonces, eso que este sistema nos ha ido quitando y arrebatando y fragmentando, ¿no? Con la cuestión del individualismo, que las redes sociales son un buen escaparate para esto, pero que terminan siendo una cuestión individualista, nos tiene que llamar a formar algún tipo de organización social de base, así sea mi grupo de Twitter, no importa alrededor de qué sea, pero que nos permita dar seguimiento y armar una agenda común que después se organice con nosotros grupos. Creo que eso es muy importante. Y dentro del internacionalismo, pues hay una parte de utopía. Yo escuchaba ayer a Silvana Rabinovich en este esfuerzo que están haciendo Académicos por Palestina con Rompeviento, que es Gaza, espejo de nuestra humanidad, que decía, la utopía es la política más factible. Entonces creo que alrededor de eso tenemos que organizar nuestros esfuerzos. Eso es lo que plantea el internacionalismo y esa es la esperanza que tenemos actualmente. Bueno, le voy a dejar estos últimos 2 minutos a Ingrid para que nos dé esperanza. Y no sí, me pongan a mí al final, es una muy mala idea. pero bueno, voy a tener que ser te voy a positiva, decir por está qué bien. sí, porque Lo voy a acabamos lograr. de estar esta semana, bueno, la semana pasada, en este evento que hubo del Encuentro Continental de Cuba. Solidaridad con Sí. Cuba, que Muy lindo. justo nos mostraba que puede haber algún tipo de organización en solidaridad que no solo es efímera, porque ahí esa es una historia que ha durado mucho tiempo, que se ha tejido y que Impresionante. lo que vimos fue impresionante. Entonces, ahí te paso la bolita para que nos des 2 minutitos de cierre de este programa, sobre todo con una cosa también que estuvo ahí muy presente y que tiene que ver con esta decisión de los gobiernos de México, de Colombia, de no ir a la cumbre de la paz, ¿no? Sí. A esa otra vez, cumbre bueno, de la la cumbre de paz. las Américas ya no es la cumbre de la paz, ¿no? Y entonces cosas que sí se mueven, ¿no? Y presiones que sí hay. Y más que, o sea, sí, un mensaje positivo, pero también más que un mensaje positivo en el tono de mis compañeras, es un llamado urgente a la acción y a pensar esto de manera internacionalista. O sea, eso urge, y urge porque esto ya no es Gaza, que es lejos, pongámosle, ¿no? Esto es aquí, al lado. Y es Cuba, con las sanciones espantosas y el empobrecimiento brutal de un pueblo que resiste y que necesita la solidaridad, y precisamente el evento era para que México pueda solidarizarse, enviar recursos, están juntando dinero para un barco que pueda llevar petróleo, o sea, esa cosa de solidaria entre países y entre, por supuesto, organizaciones de base, no puede ser solo Cuba. Porque Cuba hoy es como el ícono en este momento latinoamericano de las sanciones, pero también es Venezuela. Y por mucho que a uno no le guste Maduro, que con todo derecho todo mundo puede cuestionar la legitimidad de ese gobierno, las últimas elecciones, lo que uno quiera, ¿no? El pueblo venezolano está bajo sanciones y el pueblo venezolano está con unos barcos ahí que ataquen o no ataquen, psicológicamente lo que significa que tú tengas unos misiles apuntándote a tu cabeza debe ser una cosa muy terrible. Entonces, ese llamado a solidarizarse con el pueblo venezolano, más allá de las estructuras partidistas,
como latinoamericanos. Yo creo que eso es lo que urge, porque seguimos todos pensando, bueno, eso es Venezuela, van a invadir Venezuela y no importa, porque al resto no nos van a tocar, y cada quien, ¿no? Entonces, este gesto que hace Claudia y que hace Petro, que me parece genial, de decir, yo no voy a ir a una cumbre de América Latina sin América Latina, porque Estados Unidos me lo pide, además, o sea, no lo voy a hacer porque eso no es solidaridad real, eso no significa, digamos, este vínculo que tiene que existir. Me parece que es parte de ese movimiento de solidaridad, de eso que tenemos que hacer nuestros gobiernos, de decir, ¿saben qué? Cualquier país latinoamericano, sea de un presidente de derecha o de izquierda, el pueblo argentino está sufriendo tremendamente con este psicópata que tienen ahí, los pueblos. El sufrimiento de los pueblos nos tendría que llamar y tendríamos que ser capaces de articular cuestiones más allá del puro evento de solidaridad que estuvo genial, y tenemos un texto publicado por Gaby muy bonito, pero eso tendría que amplificarse a otros pueblos, además del de Cuba. En este caso, Venezuela, creo yo, que es el pueblo que está pasando lo peor en este momento. Pues con esta última idea nos quedamos. Este es el primer capítulo de la segunda temporada de La Mesa Roja, y como verán, pues regresamos bien recargadas, y además con un mundo que también parece que nos está dando la pauta para un análisis necesario que tratamos de aportar aquí cada semana. Agradecemos a todos de nuevo este nuevo set y este trabajo que se está haciendo aquí en Capital 21, y nosotras nos vemos con ustedes la próxima semana. Szem elég, hogy csak el.